Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 6 de abril. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Cuando se cumple un mes exacto del primer caso confirmado de COVID-19 en Costa Rica, iniciamos esta edición estelar con la noticia de que el país mantiene internamente un crecimiento lineal y no exponencial de la pandemia. Es decir, que la cantidad de contagios confirmados continúa creciendo día a día, pero no se multiplica respecto de la cifra de confirmaciones del día anterior. En las últimas 24 horas, la vigilancia epidemiológica confirmó 13 nuevos casos de COVID-19 en Costa Rica y la cifra total de infectados llega ya a 467 personas. La cantidad de gente hospitalizada aumentó a 26, de las cuales 14 requieren de cuidados intensivos. El virus está presente en 55 cantones del país, pero las provincias de Alajuela y San José concentran el 75% de los contagiados. El ministro de Salud, Daniel Salas, y el resto de las autoridades sanitarias señalan que el comportamiento de los ciudadanos y lograr sostener el aislamiento social durante las próximas semanas determinará si logramos o no evitar la saturación de los hospitales y las salas de cuidados intensivos. Por todos los medios se insiste en pedir a las personas que no salgan de sus casas, pero desde que inició el cierre temporal de los parques nacionales, las autoridades tuvieron que sacar ya a 2.000 personas de esas zonas turísticas. En el caso concreto del Parque Nacional Marino Ballena, desde el cierre ya tuvieron que enviar de regreso a sus casas a 400 personas. Según el ministro de Seguridad, Michael Soto, los oficiales de tránsito ya han sancionado a 3.754 choferes que rompieron la restricción vial sanitaria. Vayamos ahora a ver los titulares que preparamos para usted. Adelante. El aumento diario de casos positivos por el COVID-19 presentó una leve disminución de su promedio de las últimas semanas. Para este lunes se registraron 13 nuevos enfermos para un total de 467. Alajuela y San José agrupan el 75% de los casos. Costa Rica afina detalles para su propuesta de ayuda ante la Organización Mundial de la Salud en la prevención e investigación de algún tratamiento para el COVID-19. El dinero que provenga de las multas por incumplir la restricción vehicular se utilizará para ayudar a las víctimas de la pandemia. En las últimas 48 horas se hicieron casi 1.300 infracciones para un total superior a los 137 millones de colones. El sector empresarial le pide al gobierno que le aplique a los empleados públicos medidas como reducción de jornadas y suspensión temporal de contratos para reducir el gasto público en medio de la crisis por el COVID-19. Este lunes se reportaron 13 nuevos casos de COVID-19 para el país, para un total de 467 personas infectadas con coronavirus. Las provincias de San José y Alajuela agrupan el 75% de todos los casos. El Ministerio de Salud confirmó 13 nuevos casos de COVID-19 en el país para este lunes, es decir, son 467 personas infectadas con el virus, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 227 mujeres y 240 hombres, de los cuales 435 son costarricenses y 32 extranjeros. Se registran casos positivos en 55 cantones de las 7 provincias, siendo Alajuela y San José los que agrupan el 75% de los casos. Por edad tenemos 422 adultos, 29 adultos mayores y 16 menores de edad. En total hay 26 personas hospitalizadas, de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años. Un balance
de que Costa Rica hasta el momento no ha tenido un incremento intenso de casos. Y eso tiene mucho que ver con las medidas que hemos tomado previamente, pero tiene mucho que ver con la respuesta también de la población. Porque en esto somos todos un equipo. Todos somos un equipo, todos y todas. Y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Ya lo hemos indicado, todavía quedan varias semanas por recorrer. El presidente de la Caja de Seguro Social, Román Macaya, hizo un llamado a las personas que se han recuperado del virus para que hagan la donación de sangre en el Instituto Clodomiro Picado para extraer el plasma y lograr crear un medicamento contra el COVID-19. Nosotros vamos a tener que participar, digamos, a realizar estudios propios con terapias que se están desarrollando en Costa Rica. Vamos a tener que evaluar la eficacia relativa de suero convaleciente, de anticuerpos purificados de pacientes ya recuperados o de sueros heterólogos contra el virus del COVID-19. A este momento se han descartado 4.896 personas, 18 se registran como recuperadas y se contabilizan 2 lamentables fallecimientos. A nivel privado se han realizado 346 pruebas, de ellas 19 han salido positivas. La mayoría de estas personas, la razón de contagio fue por haber estado fuera del país. Costa Rica le propuso a la Organización Mundial de la Salud facilitar las condiciones de acceso a tecnologías para combatir el COVID-19. Esta alternativa fue aceptada por la OMS y su director agradeció a nuestro país su aporte al combate de esta pandemia. I want to thank the President of Costa Rica, President Carlos Alvarado, and the Health Minister Daniel Salas for their proposal to create a pool of rights to tests, medicines, and vaccines with free access or licensing on reasonable and affordable terms for all countries. Muchas gracias, Mr. President. I support this proposal, and we're working with Costa Rica to finalize the details. Estas fueron las declaraciones que brindó este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud en conferencia de prensa tras acoger el ofrecimiento que Costa Rica hizo el pasado 24 de marzo para la prevención e investigación de un tratamiento contra el COVID-19. En una carta enviada el pasado 23 de marzo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, propusieron facilitar el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías en nuestro país para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del COVID-19. El presidente Alvarado también agradeció a la Organización Mundial de la Salud el apoyo a la iniciativa de Costa Rica para apoyar el combate mundial a esta pandemia. Thank you, and also thank you for embracing the initiative. And this initiative was launched by our health system, our Ministry of Health, and myself, because we think all the medicines and all the diagnostics and all the equipment has to be available for all the population around the world. And that's why we propose this pool and send this note to you. Also thanking Medicines Patent Pool and UNITAD, because they all have also been supportive. Según informó el ministro de Salud Daniel Salas, Costa Rica está matriculada con la iniciativa y el objetivo es que la Organización Mundial de la Salud haga el llamado para que todos los países también participen de la iniciativa. ¿Y por qué es importante ese llamado? Es importantísimo porque en este momento todos los países estamos necesitados de poder desarrollar tecnologías, aplicaciones, medicamentos, cualquier tipo de dispositivo que nos permita hacerle frente al COVID-19. Y hay muchos de esos dispositivos, medicamentos, tecnologías en general, que tienen una patente, y esa patente está no liberada, y entonces le impide a los países poder desarrollar sus propias
o más bien esas tecnologías desarrollarlas dentro de cada país. Y al hacer ese llamado, lo que nosotros queremos es que la OMS matricule, haga un llamado abierto a todos los países, a todas las industrias, todas las empresas, a que liberen esa patente, que permitan en esta situación tan difícil, en esta situación tan delicada y tan compleja de manejar, que podamos tener acceso a cómo es que se hacen esos dispositivos. Según indicó Casa Presidencial, el objetivo es formar un repositorio del conocimiento existente relacionado con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas que esté disponible en forma de patentes otorgadas y en proceso, datos de prueba entregados a autoridades regulatorias, conocimiento experto, cultivo de células, derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, con el objetivo de dar acceso libre o facilitar su acceso y uso a los países miembros. Y una de las fortalezas de Costa Rica en la contención del coronavirus es su sistema de salud y el aporte de científicos y de las universidades públicas. ¿Podemos usar los anticuerpos que generan las personas ya curadas del COVID para tratar a quienes aún no se han enfermado? La respuesta es sí. Y los científicos del Instituto Clodomiro Picado de la UCR ya están trabajando en 2 estrategias para tratamiento. Para explicarnos ese trabajo en detalle, vamos a conversar ahora con el doctor José María Gutiérrez, microbiólogo, investigador y profesor de posgrado en inmunología. Buenas noches, doctor Gutiérrez. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando y observando. Excelente. Doctor Gutiérrez, entiendo que el Instituto Clodomiro Picado trabaja en 2 estrategias posibles de posibles tratamientos. Una de ellas sería utilizar el plasma sanguíneo de las personas que ya están curadas o convalecientes. Cuéntenos sobre ese procedimiento. ¿Qué y cómo se hace? ¿Cuánta gente curada requieren? Bueno, en realidad, como mencionó el doctor Román Macaya en la conferencia de prensa, la Caja Costarricense del Seguro Social ha tomado la iniciativa de procurar desarrollar en nuestro país estas alternativas terapéuticas. Entonces hay 3 líneas que se están explorando, 2 de ellas coordinadas directamente por la Caja Costarricense del Seguro Social, a donde nuestro instituto, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, está participando. Y otra línea que es más propia de nuestro instituto. La primera línea se refiere al uso de plasma sanguíneo de personas convalecientes de esta enfermedad, es decir, personas que han tenido una infección por el coronavirus y se han recuperado. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? Que el virus en el organismo de ellas genera una respuesta inmune, es decir, el organismo se protege generando una respuesta de anticuerpos o inmunoglobulinas. Estas son proteínas que están en la sangre que tienen la capacidad de unirse al virus y neutralizarlo. Entonces, cuando estas personas ya se recuperan de la enfermedad y se les hace pruebas que se efectúan en el INCIENSA para demostrar que ya la persona no tiene virus en hisopados nasales o de la faringe, cuando en 2 ocasiones consecutivas se demuestra que estas personas ya no tienen el virus, 2 semanas después de ese momento es posible que estas personas, si lo tienen a bien, donen sangre, es decir, vayan a un banco de sangre de la Caja del Seguro Social y hagan una donación de sangre como si fuera a hacer una donación para una transfusión. En el plasma de esa sangre, es decir, en el componente de la sangre que no son los glóbulos rojos ni los leucocitos, hay una gran cantidad de anticuerpos contra el virus que estas personas desarrollaron a lo largo de la enfermedad. Entonces, ese plasma que contiene estos anticuerpos puede ser administrado o podría ser administrado como un medicamento
a personas que están sufriendo la enfermedad, sobre todo personas que tienen cuadros severos, y estos anticuerpos presentes en el plasma van a neutralizar, van a unirse al virus y lo van a inactivar, lo van a neutralizar. Ahora, el Instituto Clodomiro Picado le ofreció a la Caja Costarricense del Seguro Social una segunda opción, y esta segunda opción es tomar esos plasmas, es decir, ese componente de la sangre de personas que han sufrido una infección y se han recuperado, y mediante tecnologías que el Instituto ha desarrollado durante muchos años de purificación de anticuerpos en la producción de sueros antiofídicos, utilizar esa tecnología para purificar los anticuerpos presentes en el plasma de estas personas que se han recuperado. En ese caso, entonces, el plasma iría al Instituto Clodomiro Picado. Previamente hay que hacerle un análisis para demostrar que no tiene virus, no solo coronavirus, sino otro tipo de virus, virus de hepatitis, HIV, etc. Ese plasma va al Instituto Clodomiro Picado, y en el Instituto Clodomiro Picado, a partir del plasma, se purificarían los anticuerpos de esa persona, de manera que eso se convertiría en un producto farmacéutico que sería una preparación de anticuerpos humanos que se le devolvería a la Caja Costarricense del Seguro Social para que se traten los pacientes que vayan apareciendo en esta epidemia. Entonces aquí lo que tenemos es una iniciativa de la Caja del Seguro Social a la cual el Instituto Clodomiro Picado se está sumando, ofreciendo su capacidad instalada para purificar los anticuerpos de estas personas que de manera solidaria hagan donaciones de sangre. Doctor Gutiérrez, esa sería la segunda ruta. Doctor Gutiérrez, para la primera ruta que, sí, que es con el plasma purificado, digamos, esa primera ruta, ¿de cuántos convalecientes se requiere para empezar? Porque es una producción masiva. ¿De cuánta gente se requiere y cuántos litros de sangre para empezar? No, es decir, la primera ruta sería utilizar el plasma de personas que hayan sufrido la infección, ¿verdad?, del coronavirus y que se hayan recuperado. Entonces, ahí lo que ocurriría es que se van acumulando plasma de estas personas y se van administrando a los pacientes o se irían administrando a los pacientes conforme vayan apareciendo los casos. En la segunda ruta sí se necesitaría acumular un volumen, calculamos nosotros en el instituto, de unos 25 litros de plasma para producir un lote de aproximadamente unas 50 ampollas de 50 mililitros de anticuerpos purificados. Entonces ahí estaríamos hablando probablemente de un número de entre 70 a 90 personas probablemente donantes que permiten acumular un volumen de plasma de 25 litros y con eso se puede hacer un lote de estos anticuerpos anticoronavirus. Ahora bien, conforme vayan apareciendo a lo largo de esta epidemia más pacientes que quieran hacer estas donaciones, pues el instituto lógicamente podría ir generando nuevos lotes de este producto, de estos anticuerpos humanos, para que se sigan empleando en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa sería la segunda opción. La tercera opción es más relacionada con lo que tradicionalmente hemos hecho en el Instituto Clodomiro Picado. Doctor Gutiérrez, lo interrumpo porque sí, quiero que el público conozca una historia previa. Entonces, la pregunta que le iba a hacer es, ustedes en el Clodomiro Picado tienen una cuadrilla de caballos muy especiales que utilizan usualmente para la producción de sueros antiofídicos. Esos caballos y los científicos que trabajan con ellos podrían ser los próximos héroes en esta historia. ¿Cuántos caballos tienen y cómo los utilizan para producir sueros antiofídicos? Sí, bueno, el Instituto Clodomiro Picado cumple ahora precisamente en el mes de abril 50 años de su fundación y como es bien conocido, la misión de este instituto ha sido estudiar el tema de los envenenamientos por mordedura de serpiente y buscar soluciones a este problema. Una de las soluciones es la producción de sueros antiofídicos que se distribuyen no solo en Costa Rica, sino en el resto de la región centroamericana, en Sudamérica y en varios países del África subsahariana. Nosotros tenemos en el instituto aproximadamente 110 caballos en una finca perteneciente a la Universidad de Costa Rica, ubicada en Cascajal de Coronado,
y esos caballos son regularmente inyectados con venenos de serpientes para producir los sueros. Aquí opera el mismo fenómeno que expliqué anteriormente. Los caballos reciben estos venenos, el sistema inmunológico del caballo produce anticuerpos contra los venenos, y al sangrar nosotros estos caballos, al obtener una sangría de estos caballos, a partir del plasma sanguíneo de caballos que han sido inyectados con veneno, se producen o se purifican mejor los anticuerpos que son capaces de neutralizar a un veneno. Entonces, cuando alguien es mordido por una serpiente, llega a un hospital y se le aplica este preparado de anticuerpos de caballos que neutralizan las toxinas y le salvan la vida a la persona. Bueno, ese mismo principio creemos que se puede utilizar para esta epidemia del COVID, porque la idea sería obtener proteínas del virus, ¿verdad? El virus tiene una recubierta de proteínas, obtener proteínas del virus que esperamos obtenerlas de algunos laboratorios del primer mundo, inyectar esas proteínas del virus en el caballo va a producir una respuesta inmune contra esas proteínas, y luego nosotros, como lo hacemos de manera rutinaria con el suero antiofídico, obtendríamos sangre del caballo y purificaríamos los anticuerpos que ese caballo produjo, en este caso contra el virus. Entonces, al igual que en el caso de los anticuerpos humanos, solo que en este caso serían anticuerpos de caballo, cuando hay una persona con esta enfermedad, se le puede administrar por la vía intravenosa los anticuerpos, y la expectativa es que esos anticuerpos neutralicen el virus y el cuadro evolucione favorablemente. Entonces, yo creo que es importante mencionar que lo que se está ofreciendo aquí al país es producto de décadas de trabajo científico y tecnológico en la Universidad de Costa Rica, aplicado inicialmente a las mordeduras de serpiente, pero que perfectamente se pueden aplicar a esto. Entonces, es una tradición, un patrimonio científico tecnológico nacional que estamos en este momento poniendo al servicio de la sociedad costarricense para contribuir en esta crisis sanitaria en la que estamos. Doctor Gutiérrez, sería una magnífica contribución a la sociedad de que la academia le devuelva este tratamiento para una enfermedad que tiene al mundo de cabeza, al país de cabeza. ¿Qué demora o cuánto tiempo podría requerir el instituto para producir estas dos alternativas? Que entiendo no son encontradas, sino complementarias. Son complementarias, efectivamente, son dos abordajes complementarios basados en el mismo principio, ¿verdad? Depende, en el caso de los anticuerpos de origen humano, una vez que se tengan las donaciones del plasma de las personas que se han recuperado de la enfermedad y que se hagan las pruebas de control de calidad de este plasma, en el Instituto Clodomiro Picado ya está montada la tecnología para purificar y producir estos anticuerpos, incluyendo la fase de control de calidad en 2 semanas y media. De manera que una vez que se recibe en el instituto este plasma, en 2 semanas y media podría estar este primer lote de inmunoglobulinas humanas para ponerla al servicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el caso de la línea de trabajo en caballos, una vez que obtengamos, que estamos tratando de conseguir a nivel internacional, estas proteínas del virus, probablemente se necesiten 3 meses para inmunizar estos caballos y a partir de ahí obtener los anticuerpos de la sangre de estos animales inmunizados con el virus. Entonces, en un caso estaríamos hablando de 20 días, digamos, una vez que se reciban los plasmas, y en el otro caso estamos hablando de un proceso probablemente de 3 meses porque se requiere inyectar repetidamente el virus en el caballo para que estos animales desarrollen la respuesta inmune. Doctor Gutiérrez, 50 años del Instituto Clodomiro Picado, excelente trabajo, maravilloso que estén funcionando, que tengan esta capacidad científica, no solo en este caso, entiendo que además exportan sueros antiofídicos a distintas partes del mundo, es además de un espacio científico de altísima calidad, un instituto muy rentable para el país. Sí, yo diría que es muy rentable, no solo en términos del dinero que generan las exportaciones y las ventas de sueros,
Yo diría que lo más importante es que este instituto ha funcionado con una filosofía de una lógica social y académica. Es decir, el objetivo que ha tenido este instituto desde el principio es el objetivo de salvar vidas humanas, salvar vidas de gente en condiciones de pobreza, que es la gente que generalmente es mordida por serpiente, en países de América Latina, África y Asia. Entonces aquí lo que hay es una filosofía de utilizar el conocimiento científico y tecnológico para procurar el bien común, ¿verdad? Para disminuir el sufrimiento humano causado por las mordeduras de serpiente. Y esta filosofía se ha centrado en una estrategia integral que incluye investigación científico-tecnológica, producción de sueros antiofídicos y distribución, campañas de acción social para fomentar la prevención y el mejor conocimiento de este tema, y por supuesto desarrollo tecnológico para ir mejorando continuamente los productos. En este caso es muy interesante porque el instituto desarrolló una investigación para adaptar las tecnologías de purificación de anticuerpos humanos, aparte de lo que hacemos con los anticuerpos de caballo. Esta tecnología para purificar los anticuerpos humanos fue patentada por la Universidad de Costa Rica, dado que es una innovación tecnológica importante. Y en este momento, precisamente, estaríamos en capacidad de aprovechar todo ese desarrollo para aplicarlo a esta crisis de esta epidemia y poner ese conocimiento desarrollado a lo largo de muchos años al servicio del país y de las personas que están sufriendo esta infección. Muchísimas gracias al doctor José María Gutiérrez, investigador del Instituto Clodomiro Picado. Muchísimas gracias por el trabajo y por la explicación. Vamos a seguir conversando en los días que vienen, monitoreando el avance de estos dos proyectos. Si me permite, don Ernesto, antes de despedirme, quisiera aquí públicamente rendir un homenaje a las compañeras y a los compañeros del Instituto Clodomiro Picado, en particular a los compañeros y compañeros de la división industrial, la división de producción, que se han comprometido fuertemente, y al director del instituto, el doctor Alberto Alape, quienes se han comprometido muy fuertemente con estos proyectos, y estamos en la mejor intención de contribuir con el país en esto, de manera que haga un reconocimiento público al personal tan destacado que trabaja en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos ustedes por su trabajo. El doctor José María Gutiérrez, en directo en Costa Rica Noticias. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Y a las 7:28 de la noche vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Si no se lavó las manos, hágalo. Lávese las manos, quédese en casa. Enseguida volvemos. El dinero que provenga de las multas por incumplir la restricción vehicular se utilizará para ayudar a las víctimas de la pandemia. En las últimas 48 horas se hicieron casi 1.300 infracciones para un total superior a los 137 millones de colones. Hola, soy José y tengo 9 años. Soy trasplantado de hígado. Estoy en aislamiento muchos días. Sé que es difícil no salir de casa, pero en este momento hay que hacerlo. Tenemos que cuidarnos. Si yo pude, usted también. Hágalo por usted y por los seres queridos. Quédate en casa. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso.
La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Quédese en casa y acompáñenos a través de su pantalla en las diferentes actividades de la Iglesia Católica durante esta Semana Santa. El 5 de abril a las 9 de la mañana, Santa Misa de Domingo de Ramos. El jueves 9 de abril a las 6 de la tarde, la Misa de la Última Cena. El viernes 10 a las 9 de la mañana, la conmovedora Procesión del Encuentro. Y a las 3 de la tarde, la Liturgia de la Pasión del Señor. El sábado 11 a las 6 de la tarde, la Solemne Vigilia Pascual. Y el domingo 12 a las 9 de la mañana, la Santa Misa de Resurrección. Todas desde la Catedral Metropolitana, gracias a la alianza con San José TV. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y si usted tiene que hacer transacciones en dólares, le informamos el valor de referencia de la moneda estadounidense. El precio para la compra de referencia está en 567 colones con 30 centavos. Y el precio de referencia para la venta, 575 colones con 49 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, manifestó que el próximo martes 14 de abril se contratará un vuelo charter para traer el material médico que fue donado por China. Se trata de mascarillas, respiradores para uso médico, batas, guantes, lentes y equipo de protección que en su conjunto tiene un valor de $350.000. Según manifestó Macaya, el vuelo debe ser pagado por Costa Rica, pero el país debe hacer un esfuerzo porque estos implementos se requieren para atender la emergencia y actualmente existe una saturación a nivel internacional de los pedidos. El jerarca explicó además que nadie de la Caja del Seguro Social viajará a China y que el servicio será contratado por la institución. Una vez que el material llegue al país, será almacenado en las bodegas de la Caja del Seguro Social. Debido a la magnitud de la donación, Macaya manifestó que están valorando traer el material por mar y por aire, por lo que no se descarta la contratación de un nuevo charter. El vuelo es un charter que contrata la Caja para traer material de equipo de protección personal de China hacia Costa Rica. El avión no sale de Costa Rica. El avión simplemente se contrata en un mercado internacional de charters y va a ir a Beijing a recoger el material y traérselo con una ruta que todavía no se ha establecido, ese material para Costa Rica. El material en sí es una donación. Entonces, no hay un desembolso de fondos, no hay un pago local que se vaya a hacer en China. Es una donación del gobierno de la República Popular de China hacia nuestro país. Y eso lo agradecemos porque ese equipo es altamente solicitado en todo el mundo. Y según la reforma a la Ley de Tránsito aprobada la semana anterior, el dinero proveniente de las multas por infringir la restricción vehicular sanitaria será destinado a ayudar a las personas afectadas por el COVID-19. Solo entre el sábado a las 5 de la tarde y este lunes a las 5 de la mañana se hicieron 1.300 infracciones que representan un monto superior a los 137 millones de colones. El sábado 4 de abril empezó a regir la reforma a la Ley de Tránsito y con esto la multa por incumplir la restricción vehicular sanitaria que pasó de 23.000 colones a 107.000.
Pese a esto, miles de conductores omitieron la prohibición y circularon con sus vehículos sin ninguna justificación en las horas y con placas restringidas. Por ejemplo, entre el sábado a las 5 de la tarde y este lunes a las 5 de la mañana se hicieron casi 1.300 infracciones para un monto superior a los 137 millones de colones. Este dinero que pagaron los infractores se destinará a la atención de las personas afectadas por el COVID-19, pues así lo establece la reforma a la Ley de Tránsito aprobada la semana anterior. El dato fue confirmado por el ministro de Salud. Y es que pese al llamado de las autoridades, el número de infractores sigue siendo elevado. Desde este domingo a las 5 de la mañana y hasta el lunes a las 5 de la mañana se realizaron 607 infracciones por incumplir la restricción vehicular. Durante el fin de semana se hicieron ya 1.300 multas por restricción vehicular sanitaria, en la cual la multa es de 110.000 colones, es decir, ya con el incremento del monto. Y en total se han hecho 3.754 multas por la restricción vehicular sanitaria, tanto en el escenario de la multa baja de 23.000 como en el escenario de la multa alta de 110.000. Además de las 5 de la mañana del domingo a las 5 de la mañana de este lunes se multó a 1.393 conductores por otras infracciones de tránsito. Entre las cifras también destacan 9 conductores manejando bajo los efectos de licor en ese mismo periodo. Precisamente este lunes, durante un operativo de tránsito, el policía de tránsito Lennon Jiménez señaló que en San Pedro realizaron infracciones por falta de marchamo, licencias vencidas y porque los automotores no tienen RITEVI. Sí, al menos en este lugar de acá de la Facultad de Derecho, por parte de nuestros superiores, se van a mantener 24/7. Durante toda la Semana Santa, y en otros lugares sí hay otros controles, que esos son más en circulación. Digamos, en este momento tengo entendido que hay uno en Plaza La Uruca, que se podría estar moviendo hacia Pavas o hacia el lado de Tibás. Hay otro por el lado de Desamparados que se puede estar moviendo en San Rafael Abajo, San Rafael Arriba, en Calle Fallas, en fin, en varios lugares para sorprender a los conductores que están infringiendo la restricción sanitaria y otros que salen a hacer cosas que no tienen que hacer. Con esta reforma, la multa por incumplir la restricción vehicular pasó de 23.000 colones a 107.000 colones. Además, el conductor que sea sancionado perderá de forma automática 6 puntos en su licencia de conducir y podrá también perder las placas de su vehículo. La Dirección General de Migración extendió las medidas de control de ingreso y salida del país hasta el próximo 30 de abril. Casi 5.000 extranjeros han sido rechazados cuando intentaban ingresar al país de manera irregular. Además, han girado más de 6.700 órdenes sanitarias a costarricenses y extranjeros residentes que ingresaron al país después del cierre de fronteras el pasado 19 de marzo. Este lunes 6 de abril, el ministro de Seguridad Michael Soto informó que las medidas de control de ingreso y salida del país se van a extender hasta el próximo 30 de abril. Medidas migratorias que se tomaron y que aún están vigentes las vamos a extender hasta el 30 de abril. Y voy a hacer un punteo muy básico para que las recordemos todos. El primer punto, absténgase a salir del territorio nacional. No viaje, no salga. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada, no podrá ingresar. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancela inmediatamente la residencia. Las personas costarricenses y residentes que retornen al país, se les notificará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país. Y la excepción únicamente es en casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. Desde el 19 de marzo, cuando el país cerró las fronteras, Migración ha rechazado a 4.830 extranjeros que han intentado entrar al territorio nacional ilegalmente. Además, han girado 6.730 órdenes sanitarias a costarricenses y extranjeros residentes que entraron al territorio nacional. En relación también al tema migratorio, del 19 de marzo a la fecha se han rechazado 4.830 personas rechazadas, es decir, se les ha localizado en algún punto fronterizo y se hace el proceso de rechazo
de inmediato. Se han girado 6.713 órdenes sanitarias a costarricenses o residentes. Esto es que cuando estas personas ingresan al país, se les da una orden sanitaria para que hagan el periodo de aislamiento de los 14 días. Y 1.221 personas se les ha dado un impedimento de entrada por salir durante la emergencia. Recordarles a todos acatar las disposiciones, acatar las instrucciones de los cuerpos de policía, que estamos velando y trabajando por la salud de todos ustedes. La Policía Profesional de Migración y la Policía de Fronteras mantienen los operativos en las zonas fronterizas. Por eso hacen el llamado a las personas de no salir del país. De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración, en promedio desde el año 2011, durante la Semana Santa salen del país entre 100 y 130.000 personas. En Semana Santa del año 2019 salieron del país más de 130.000, de los cuales 14.755 personas fueron de nacionalidad nicaragüense. Del 26 de marzo al 3 de abril han disminuido los movimientos migratorios para todos los puestos fronterizos. Se han impuesto 1.043 impedimentos de ingreso al país a personas extranjeras con categoría migratoria, de los cuales 1.020 han sido personas nicaragüenses y solo por la frontera de Peñas Blancas salieron 993 extranjeros. Las medidas se van a mantener hasta el próximo 30 de abril. Y la policía intenta identificar a las personas que por medio de redes sociales amenazan a los turistas que decidan incumplir las medidas sanitarias y visiten las playas. Para que tengan claro toda la gente que viene de San José, tengo la pípula activada, todos tenemos cohete, todos estamos armados. El que veamos acampando en la playa se muere. Este es uno de los videos que durante el fin de semana se publicó en redes sociales. La persona que sale en él amenaza a los turistas que, incumpliendo la medida sanitaria de no visitar playas, decidan ir a la península. El hombre con un cuchillo asegura que no permitirán el ingreso de personas que lleguen a su comunidad. Quiero decir, he visto 2 videos de charlatanes, no les puedo decir de otra forma, haciendo videos amenazando a la población con armas de fuego o armas blancas. Ya en uno de los casos tenemos la persona identificada y vamos a proceder a detenerla, lo hemos estado buscando, y en el otro caso estamos trabajando. Nosotros estamos buscando un balance entre todas las circunstancias que están ocurriendo. Sabemos que son tiempos extraordinarios, pero no vamos a permitir actividades delictivas. Y recordarle a las personas que se queden en la casa, que no es momento para hacer turismo, pero sí debe fluir otro tipo de circunstancias como mercaderías, alimentos y demás. Además, también el domingo algunas personas bloquearon la salida del puerto del ferry en Paquera, tal y como se observa en este video del medio de comunicación regional Puerto Informativo. Ante estos hechos ocurridos el fin de semana, el ministro de Seguridad Michael Soto aclaró este lunes que no van a permitir este tipo de acciones y que ya están buscando a los responsables. El jerarca de seguridad dijo que la fuerza pública va a buscar un balance con las personas, pero no se va a permitir las amenazas ni cierre de vías. En estos casos en concreto que hemos tenido, la fuerza pública se ha hecho presente para buscar un balance, es decir, evitar conflictos y confrontación entre las partes, siempre con la consigna de que hay que respetar los derechos, el derecho al libre tránsito que tiene todo ciudadano y bajo las circunstancias excepcionales que estamos de que las personas deben quedarse en la casa. Eso es lo que ha hecho la fuerza pública, buscar un balance y evitar que se den delitos, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir amenazas a nuestros ciudadanos por medio de videos de charlatanes, y vamos a investigarlos hasta lograr identificar y detener a estas personas. 118 personas han sido llevados al Ministerio Público por incumplimiento a las medidas sanitarias establecidas. Y algunos turistas utilizan atajos y portillos para burlar las restricciones sanitarias e intentar visitar parques, playas y volcanes. Solo el Parque Marino Ballena han sacado más de 2.000 visitantes desde que empezaron las medidas de aislamiento social. Desde el pasado 20 de marzo, los parques nacionales se mantienen con un cierre total según las órdenes giradas por el Ministerio de Ambiente y la SETENA. Sin embargo, los reportes en algunos de ellos no son los más alentadores ante la crisis que vivimos por el COVID-19. Uno de los principales ejemplos es Marino Ballena, donde aseguran que después del cierre se han presentado más de 2.000 visitantes y se ha tenido que sacar inclusive del parque a más de 390. Se atendieron a 2.009 personas extranjeros y nacionales, de los cuales 393 fueron expulsadas del parque. Este operativo se ha elaborado con el trabajo de 12 funcionarios del Parque Nacional y a lo que sumamos 7 funcionarios de apoyo.
quienes en 15 días han realizado 398 recorridos de vigilancia, cumpliendo un total de 1.728 horas de trabajo. Lamentablemente, la población sigue llegando al Parque Nacional y nos preocupa que por estar en Semana Santa aumente y sea mayor el problema, debido a que se siguen atendiendo los problemas con ilícitos contra la flora y fauna del parque. Desde el área de conservación de Guanacaste aseguran que las visitas sí han disminuido desde que se dio el cierre en marzo anterior, pero confirman que todavía, inclusive este fin de semana, personas ingresaron al volcán Rincón de la Vieja de manera ilegal. Desde el cierre, han habido algunos ingresos ilegales a las áreas protegidas en Santa Rosa, en Rincón de la Vieja. Sin embargo, ya conforme va pasando los días, eso digamos que se ha disminuido, salvo que ayer tuvimos en Rincón de la Vieja reportes de accesos ilegales al cráter, que está cerrado de por sí desde el 2011 por la actividad volcánica continua, y lamentablemente la gente sigue siendo muy irresponsable. Ayer tuvimos reporte de una gente que estaba acampando cerca del cráter activo. Incluso ayer, hubo una erupción. Mucha de esta gente que vino ahí a Rincón de la Vieja ni siquiera era de aquí de Guanacaste, era gente de San José. Otro lugar que presentó problemas el fin de semana fue Paquera, donde tras la llegada de turistas, los vecinos decidieron bloquear el ingreso de vehículos, tanto en la vía terrestre como los que provenían por medio del ferry. Y en Panamá ya se registra la muerte de 54 personas por el COVID-19 y ya se cumple una semana del decreto de cuarentena absoluta en ese vecino país. Desde ese vecino país nos informa nuestro colega Betseray Richards. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Costa Rica Noticias? Un saludo desde Panamá de parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Este reporte está relacionado al COVID-19 en Panamá, y es que las autoridades, desde el día en el que se detectó el primer caso, han desarrollado una serie de conferencias de prensa diarias, y en su último informe a las 6 de la tarde se dio a conocer un total de 1.988 casos en total en todo el territorio panameño. En el último informe se dieron a conocer 187 nuevos casos de COVID-19. Las autoridades esta semana estarían cumpliendo una semana de haber decretado una cuarentena absoluta. Esta cuarentena absoluta contempla horarios divididos por día y también por número de cédula para que hombres y mujeres puedan asistir a comprar alimentos y, en este caso, medicamentos. Se ha paralizado gran parte de la actividad económica y solo han quedado funcionando o en operación aquellas cadenas de suministro para evitar el desabastecimiento. En Panamá, el gobierno nacional ha establecido un programa llamado Panamá Solidario, que busca entregarle alimentos a aquellas personas con pobreza multidimensional, y también este programa incluye entrega de unos bonos para comprar alimentos y medicamentos para aquellas familias que más lo necesitan. Este es el reporte desde Panamá para Costa Rica Noticias, de parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Y vamos a hacer un repaso por el estado del tránsito en la capital para verificar cuán potente es el acatamiento a la restricción vial. Nuestra primera cámara nos está mostrando la carretera de circunvalación en el sector de la Rotonda de la Bandera, que se ve con muy pocos vehículos, como debe ser, con la restricción, muy buena visibilidad y muy pocos vehículos. Se ve realmente desolada. Una excelente noticia por la zona del este. Nos movemos ahora hacia la Ruta 1 en el sector de Real Cariari, en donde la carretera también se ve muy despejada, muy pocos vehículos, como corresponde a la restricción vial. Un alto acatamiento en esa zona. Movemos ahora las cámaras hacia la Ruta 108, en el sector de La Uruca, por la Plaza de los Deportes, donde casi no hay tránsito vehicular en este momento, muy pocos carros en la calle, lo cual es una excelente noticia en medio de esta pandemia por el COVID-19. La última
cámara la tenemos en la ruta 27, antes del peaje de Ciudad Colón, en donde prácticamente no hay movimiento de automóviles a las 7 de la noche con 50 minutos. Excelentes noticias, un muy alto acatamiento de la restricción vial. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Quédese con nosotros. El sector empresarial le pide al gobierno que le aplique a los empleados públicos medidas como reducción de jornadas y suspensión temporal de contratos para reducir el gasto público en medio de la crisis por el COVID-19. Pronto estaremos nuevamente cerca, pero ahora debes quedarte en casa y cuidarte. Realiza actividades que te gusten y entretengan. Nos distanciamos hoy para poder abrazarnos mañana. Programa Ciudadano de Oro. Hola, ¿qué tal? Todas las personas soñamos con tener una comunidad linda donde vivir, donde desarrollarnos, donde crezcan nuestras familias y nos consolidemos como comunidad y como país. Sin embargo, son muchos los retos que tenemos en esta materia e involucra el trabajo de todas y todos para asegurar que tengamos servicios básicos, escuelas, seguridad, un ambiente sano donde desarrollarnos. Esto es lo que se llaman ciudades sostenibles y de eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y el sector empresarial insta al gobierno para que aplique a los empleados públicos medidas como reducción de jornadas y suspensión temporal de contratos laborales. Esto dicen con el fin de reducir el gasto público en medio de la crisis por la pandemia. Además, solicitan al Ministerio de Trabajo agilizar los trámites para que los patronos puedan ejecutar la suspensión de contratos laborales que ya está permitido en el sector privado. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, indicó por medio de una videoconferencia que el Gobierno de la República debe aplicar la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos a los trabajadores del sector público, tal y como sucede en el ámbito privado. Esto en los casos que no son necesarios para la atención de lo que es toda la emergencia nacional del COVID-19. A pesar de que los diputados aprobaron la suspensión temporal parcial del contrato de trabajo para no romper el vínculo de miles de trabajadores con sus empresas, y a pesar de que la Caja de Seguro Social aprobó el pago parcial de las cuotas según el Real Trabajado a partir del 1 de febrero, el Ministerio de Trabajo está siendo sumamente lento y pidiendo demasiados requisitos para aprobar estas suspensiones, con lo cual no va a ser posible conformar la base de datos de la gente que se ha quedado sin empleo para que el gobierno les canalice la oferta ofrecida de los 200,000 colones por persona por mes en forma temporal. Y esto es sumamente grave. Además, el representante del sector empresarial señaló que el Ministerio de Trabajo se ha visto lento en el proceso de la suspensión de contratos, provocando incertidumbre en muchos trabajadores ante lo complicado que puede ser el panorama que viven diversas empresas. El empleo público no esencial debe también hacer una contribución solidaria a esta crisis.
Hemos propuesto la suspensión temporal parcial del contrato de trabajo, igual que se hizo en el sector privado, para el sector público en actividades no esenciales. Hemos propuesto impuesto solidario a los salarios más altos del sector público y a las pensiones de lujo, incluso igual que se capitalizaron las ganancias del INSS 12 años hacia el futuro, que también se canalice el ahorro grande de derogar el decreto de salario escolar en el sector público hacia el futuro. El sector privado representa el 87% del sector productivo de Costa Rica. Y esta mañana los transeúntes en el centro de la capital se sorprendieron al mirar una larga fila a la salida de la sede del Banco Nacional, despertando las alarmas por aglomeraciones que podrían contravenir las indicaciones del Ministerio de Salud del distanciamiento entre personas para prevenir el contagio del COVID-19. Consultados por Costa Rica Noticias, la oficina de prensa del Banco Nacional indicó que han acatado de manera rigurosa las directrices del Ministerio de Salud y precisamente por esa razón mantienen el espacio abierto en cualquiera de los edificios al 50% de su capacidad. Mantienen además el distanciamiento entre clientes de 1.8 metros. Por lo anterior, las filas se ven más largas. En la entidad aseguran que tienen personal dentro y fuera del edificio, cerciorándose de que las personas mantengan la distancia y que el ingreso al edificio adicionaron un lavatorio para que los clientes se laven las manos. A las 7:56 de la noche estamos en vivo en Costa Rica Noticias y hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Una serie donde se analiza la historia de la salvación a través de las Sagradas Escrituras, centrándose en la figura de Jesús Cristo. Nuestra sociedad está llena de eslogans falsos. Por ejemplo, que nos deforman. Que, por ejemplo, para conocer la verdad hay que preguntar a todo el mundo lo que opina. Cristonautas, de lunes 6 al miércoles 8 a las 9 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta Semana Santa ofrecemos grandes filmes de la serie Imperium, que presenta personajes claves en la historia de los cristianos. El lunes 6 de abril, San Agustín, 8 de la noche. El martes 7, Santa Bárbara, a las 10 de la noche. El miércoles 8, San Pedro, 8 de la noche. El jueves 9, Clara y Francisco, 8 de la noche. Y el viernes 10, Augusto, a las 8 de la noche. Y el sábado 11, Santa Bárbara. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Le invita Pani y Banco Popular. Y a las 7 de la noche con 59 minutos seguimos aquí en vivo en Costa Rica Noticias y vamos ahora a una sección que disfrutamos mucho porque nos permite aprender de nuestro entorno natural, nuestra sección Animales en Libertad. Este lunes les presentamos un interesante descubrimiento que hizo Nat Geo y que se trata de cómo la planta carnívora jarro sorprende a los científicos, pues contrario a lo que se creía, ellas prefieren comer animales vertebrados como las salamandras antes que moscas o mosquitos.
La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Las 8:01 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias. Interesantísima esta sección de Animales en Libertad, cómo las plantas se comen una salamandra, un animal vertebrado. La naturaleza no deja de sorprendernos. Y llegando al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 6 de abril, le agradecemos habernos permitido acompañarlos en sus casas. Son días muy duros para todos, días en los que las palabras solidaridad, disciplina, empatía y paciencia se vuelven vitales para la supervivencia. Esperamos haberlo informado con contexto y precisión. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.